Nuestra historia comienza con un hombre que deseó tener un cuerpo sano si alguna vez volvía a nacer, porque solo entonces podría llegar a ser alguien de verdad al final, y de hecho ese hombre realmente se reencarnó en un cuerpo perfectamente saludable, tenía el cabello blanco. Poco después la escena cambia a una reunión en una academia donde muchas personas se habían reunido. Un hombre rubio quería que quienes estaban luchando mostraran su verdadero poder. El hombre reencarnado estaba de pie a su lado, simplemente observando esas batallas desde la distancia. Él creía que con un cuerpo fuerte, combinando fuerza y teoría, podía calcular el resultado de las batallas. En esa vida finalmente podía perseguir sus sueños. Mientras luchaba hizo un solo movimiento y reveló una energía completamente diferente a la de antes. Algunos creían que era debido a una maldición. Una chica gritó suplicando al reencarnado Louis que no perdiera contra la maldición. Aún así ni siquiera él entendía lo que había hecho. Seguía preguntándose si en esa vida perdería contra el destino. La gente le decía que se rindiera e incluso lo llamaban chica, como si intentaran definir su destino por él. Carl Louis no prestaba mucha atención al destino. Estaba decidido a romper ese destino en pedazos. Entonces la escena cambia a un tiempo antes de que todo esto ocurriera. Era el año 594 del calendario sagrado en una academia arcana llamada Candria. Louis llegó al lugar y encontró todo increíble. Había esperado tanto de la principal escuela de entrenamiento de arcanos del imperio, pero podía ver que había muchos candidatos allí. Louis Coril era un chico de 13 años. Cuando lo llamaron miró hacia la dirección de la voz. Una chica que llevaba un atuendo de monja no quería que la dejara atrás. Un chico de aspecto nerd comentó que Louis era muy rápido. La monja pronto se acercó al chico preguntando si había traído su identificación. También le advirtió que tuviera cuidado ya que nadie podía notar el color de su cabello. Esa mujer era la madre de Louis y él le dijo que tenía tinte para el cabello. Aún así su madre no estaba feliz de que tuviera que hacer eso. Había escuchado que algunos candidatos habían muerto y temía que alguien pudiera atacarlo por el color de su cabello o por sus ojos. El chico nerd entonces le recordó a la madre de Louis que la única forma de resolver el problema del chico era a través de la magia. El nombre de su madre era la Sila y aquella era la única academia en todo el imperio donde gente pobre como Louis podía presentar el examen de ingreso. Por eso la Academia Candria también era muy respetada por ofrecer una oportunidad tan grande. Era la institución principal establecida por la familia real de Candria y una de las 10 grandes academias, una escuela de entrenamiento para arcanos donde los grandes maestros más fuertes del imperio enseñaban. En los últimos 10 años habían surgido varios guardianes de origen no noble y la mayoría se habían graduado de esa academia. Por eso el nerd creía que era el ambiente perfecto para que un chico como Louis aprendiera magia. En ese momento Louis le dijo a su madre que Julian tenía razón. Realmente quería convertirse en un gran maestro y volverse fuerte porque quería obtener la propiedad del orfanato de la iglesia. Lucilla se sorprendió por la ambición de su hijo. No había imaginado que se hubiera vuelto tan confiable. No podía curar su enojo y aún así él seguía preocupándose por la institución, lo que la hacía pensar que era una terrible madre. Por eso Julian comenzó rápidamente a elogiarla diciendo que ella cuidaba de muchos niños y hacía más que suficiente. Aún así Louis dejó claro que estaba vivo gracias a su madre y que estaba realmente agradecido por ello. En su vida pasada soñaba con convertirse en el mejor luchador del mundo, pero había nacido con asma severa y vivía dependiente de un respirador. Incluso sus padres lo habían regañado por ser una carga de dinero. A pesar de esa condición nunca dejó de amar las artes marciales. Constantemente las investigaba y esa pasión finalmente dio frutos. Se convirtió en un académico que investigaba la teoría de las artes marciales. Su investigación contribuyó enormemente al desarrollo de la industria del combate y al renacimiento de las artes marciales. Sin embargo, cierto académico robó su tesis, lo acusó de ser un ladrón y retrató a la víctima como el villano. Al final ese hombre robó su gloria. Incluso fue abandonado por sus propios padres. Él quería vivir más tiempo, por eso deseó tener un cuerpo sano en su próxima vida. También quería una familia que lo amara. Quería una vida propia. Así en el año 90 del calendario sagrado en el imperio del norte de Candaea en la ciudad de Mantia, la Ciela encontró a un niño. Quería llevarse al niño con ella, pero otros dijeron que era una mala idea por el color de su cabello. Al final el reencarnado no entendía lo que estaba pasando. Acababa de despertar y no podía comprenderlo porque debería haber estado muerto. La Sila sostuvo al niño reencarnado mientras escuchaba a otros decir que el niño podría traer desastre a la institución. Ella pensaba diferente, sabía que el niño era inocente y no podía abandonarlo. Fue allí donde le dio al niño reencarnado el nombre de Louis Carroll. Así fue como llegó a tener una familia preciosa que lo amaba. El nerd Julian era su padre. Louis Kirrell también tenía un cuerpo sano. De repente en el presente, justo cuando estaba a punto de tomar el examen para entrar a la Academia Candria, alguien empujó a su madre y la llamó plebeya.
Lisilla cayó con fuerza al suelo como una fruta madura cayendo de un árbol. Era un grupo de matones que dejaban claro que para un plebeyo convertirse en gran maestro era un sueño imposible. Lewis inmediatamente los miró con una mirada demoníaca. Uno de los hombres continuó burlándose de la familia actuando arrogante e irónico, sintiendo asco por haber tocado a una sucia plebeya y esperando que su suerte no se agotara por eso. Al escuchar todo ese absurdo, Lewis se encorvó como una bestia agazapada temblando de rabia por lo que sentía en ese momento. Pero antes de hacer algo estúpido y arruinar su día, su padre le agarró el brazo dejando claro que debía concentrarse en el examen. Julian no estaba equivocado. La Ciela le recordó que había prometido no causar problemas en la academia y que debía cumplir esa promesa. Lois entonces suspiró y se disculpó con su madre. Los hombres pensaron que Julian era un aguafiestas, se burlaron de Lewis por necesitar suerte para cualquier cosa y finalmente se fueron. Poco después Lewis y su familia escucharon a la gente decir que despejaran el camino porque el Lord Ken estaba pasando. Algunas personas se sorprendieron bastante al ver a un noble de cerca. Kane era uno de esos chicos que había nacido con todo servido, cabello rubio, ojos azules y bolsillos llenos de dinero. Era tan rico que prácticamente brillaba. Era el maldito heredero de la familia Idanka. Lewis simplemente pensó en su mente qué podía hacer contra los nobles. Lucilla notó que su hijo tenía una expresión diabólica en el rostro y de inmediato se preocupó. Sin embargo, Lewis intentó tranquilizarla diciendo que todo estaba bien. También estaba seguro de que aprobaría el examen, diciéndole a su madre que definitivamente se convertiría en un gran maestro. Sus palabras llamaron la atención de Kane. Prometió a su madre que también aprendería magia. Los nobles miraron a esa familia con desprecio. Al final Lewis quería convertirse en el más fuerte en esa vida y también quería proteger lo que era precioso para él. La Ciela estaba preocupada por el bienestar del chico. Julian trató de consolarla, pero ella seguía ansiosa porque solo entre 2 y 30 personas aprobaban cada año y ese año había 20.000 candidatos. Todo lo que quería era la seguridad de Lewis. Julian creía que Lewis era más terco que cualquier otra persona. Una vez que decidía algo lo perseguía sin importarle lo que pensaran los demás. Aún así, como su familia tenían que apoyarlo. La Ciela no estaba en desacuerdo. Poco después Lewis llegó al salón de examen donde vio a una multitud de personas mucho mayores que él. En ese momento había un mago flotando en el aire. Era el examen de ingreso número 160 de la Academia Arcana de Candria. El hombre se presentó como el supervisor jefe del examen de la academia. Su nombre era Aronian Smith, el director de la Academia Arcana de Candria. Algunas personas se sorprendieron al ver al gran maestro director Aronian en persona. Lewis se puso pensativo. En ese mundo existían los arcanistas marciales, practicantes de artes marciales arcanas, y estaban divididos en 6 niveles: aprendiz, luchador, maestro, gran maestro, sabio y gran sabio maestro. El gran maestro ocupaba el tercer puesto desde la cima, en otras palabras una clase privilegiada. Aronian entonces anunció que la primera prueba era subir las escaleras custodiadas por los veteranos de la academia. Los pases del examen estaban colocados detrás de los veteranos. Había 1000 pases en total y solo quienes obtuvieran uno pasarían a la siguiente prueba. Una vez que todos los pases fueran tomados, el examen terminaría. Después del anuncio, Aronian declaró que la prueba comenzaba en ese mismo momento. Así comenzó un terrible frenesí. Muchos candidatos corrieron hacia los veteranos pensando que sería fácil. Sin embargo, uno de los veteranos simplemente sonrió y comenzó a liberar su poder dando la bienvenida a los candidatos y diciéndoles que se dirigían directamente al infierno. De repente muchos candidatos se vieron afectados. Varios comenzaron a echar espuma por la boca demostrando que no era nada fácil. Muchos fueron descalificados al instante. Otros candidatos se aterraron por el ataque completamente extraño. Ese veterano ya era conocido por algunos. Era un hombre llamado Syed, el hijo del ministro de Finanzas. Lewis sintió una intención asesina proveniente de Syed, lo que hizo que los demás candidatos también desconfiaran de Lewis. El chico de cabello plateado caminó entre todos diciendo que en realidad no había sido un ataque. Explicó que Syed solo había liberado su aura para intimidar a los candidatos y que cualquiera que se desmayara por miedo no era más que un débil sin verdadera voluntad de ganar. Los ojos de Lewis ardían de furia. Syed no estuvo en desacuerdo con Lewis pensando que el chico no era tan malo después de todo. Aún así dejó claro que había muchas personas talentosas allí y que no había lugar para plebeyos. Con eso Syed volvió a mostrar su aura para intimidar a los pobres candidatos. Muchos comenzaron a sentirse enfermos diciendo que no podían respirar. Algunos incluso babearon. Lewis no sintió nada. No era tan patético. Simplemente observó a la extraña multitud. Lewis se preguntó si eso era todo lo que Syed tenía como intención asesina. Para él solo era suficiente para asustar a la gente común. Alguien bien entrenado como Lewis era completamente diferente.
Recordó las veces que había luchado contra varias criaturas y sonrió sabiendo que el truco fallido de Syed no funcionaría contra él. Entonces cargó directamente contra el veterano decidido a mostrar a los nobles lo que era una verdadera intención asesina. La imprudencia del chico sorprendió a todos. Syed fue tomado por sorpresa cuando el puño de Louis se acercó peligrosamente a él. Syed no pudo ocultar que estaba algo asustado. Murmullos se extendieron por la multitud. No todos los días veían a un chico de 13 años resistir la intención asesina de un veterano e incluso amenazar con golpearlo, todo sin usar magia. Louis entonces le dijo al veterano, que quedó en silencio por un momento, que él pasaría. Rápidamente tomó uno de los pases. Syed se llenó de rabia y cobardemente corrió hacia Louis, pero Louis no era tonto y se defendió de inmediato. Syed encontró imposible que un simple plebeyo pudiera bloquear su ataque. En ese momento Aronian apareció de la nada colocando una mano sobre el hombro de Syed y dejando claro que Louis había pasado el primer examen. El tonto veterano se negó a aceptarlo simplemente porque Louis era un plebeyo. Aronian sin embargo tenía una perspectiva diferente. Aclaró que la Academia Candria trataba a todos los candidatos por igual. No importaba si uno era plebeyo o noble, todos eran humanos. Tanto Louis como Syed reconocieron que el director tenía absolutamente razón y Louis le dio las gracias. Aronian felicitó a Louis pero también había notado el color de su cabello y lo encontró bastante preocupante. El director Aronian también notó los ojos de Louis. Louis fingió no entender preguntando qué quería decir el director con eso. Aronian entonces puso una mano sobre el hombro del chico y susurró que si Louis era aprobado prepararía una poción mágica especial para ocultar sus rasgos únicos, una poción destinada a personas especiales. El chico de cabello plateado no tenía idea de lo que el director estaba planeando, pero quería pasar el examen sin importar qué, así que decidió prepararse para la segunda prueba. Luego le dio la espalda al director mientras Syed lo miraba con una expresión furiosa. Syed se dio cuenta de que era la primera vez que el director intervenía durante un examen y quería entender por qué estaba protegiendo a un simple plebeyo. Al final declaró que recordaría el nombre de Louis. La escena luego cambió al campo de entrenamiento de la Academia Arcana de Candria donde se informó a todos que el segundo examen comenzaría pronto. De los 20.000 candidatos solo quedaban 1.000. La mayoría eran nobles que habían recibido educación de élite. Casi no quedaban plebeyos. En ese momento el noble que había derribado a la madre del chico de cabello plateado pasó a su lado golpeando su hombro y dejando claro que la próxima vez nadie lo ayudaría, llamando a Louis un miserable pobre. El hombre parecía ofendido mostrando lo débil y mezquino que era. Louis simplemente lo observó mientras otro noble arrogante le apuntaba con el dedo a la cara dejando claro que si el director no lo hubiera ayudado ya habría sido descalificado. Louis encontró bastante divertido a todo ese grupo de debiluchos. Naturalmente al pequeño noble no le gustó que le respondieran así. Louis les recordó a esos nobles que un gran maestro poseía un juicio mucho mejor que el que ellos jamás tendrían. El noble preguntó de inmediato si Louis estaba buscando un puñetazo. Louis simplemente sonrió con desprecio, lo que lo irritó profundamente. Enfurecido, el noble lanzó un puñetazo directo al rostro de Louis como si pudiera noquear al chico de cabello plateado. Louis, tan imprudente como siempre, simplemente levantó dos dedos y detuvo el puñetazo en seco, provocando una onda de choque entre ellos. En ese momento el cuerpo del noble ya no pudo moverse y el miedo lo invadió. Louis había usado una técnica de corte de meridianos, su golpe de punto espiral. Al instante siguiente el noble salió volando dejando a sus compañeros mirando con incredulidad. Voló varios metros y se estrelló contra el suelo como un jackfruit que cae de un árbol. El impacto llamó la atención de otros candidatos. El noble sacudido intentó levantarse pero luchaba con dificultad, su cuerpo temblaba mientras uno de sus compañeros corría hacia él preocupado. Todavía en shock el noble gritó que no podía sentir su brazo, que estaba temblando sin control y apenas podía moverlo. De inmediato acusó a Louis de haber usado veneno y exigió reportarlo. Louis explicó con calma al idiota que no era veneno ni nada parecido, era artes marciales. Había contenido su fuerza porque su madre se lo había pedido, pero su paciencia tenía límites. En su opinión las únicas personas que tenían derecho a golpear a otros eran aquellas preparadas para recibir un golpe de vuelta. Antes de poder convertir a ese pedazo de basura humana en pulpa apareció Kane. Tomó el brazo de Louis y dejó claro que estaban en medio del examen. Le preguntó si estaba bien y advirtió que más problemas podrían llevar a la descalificación. Solo entonces el chico de cabello plateado volvió en sí. Dio la espalda a todos mientras los nobles seguían lanzando insultos, burlándose de él diciendo que el rubio había venido a proteger a la chica. Kane preguntó con frialdad si esos nobles inútiles siquiera sabían quién era él y les ordenó retroceder de inmediato. Los cobardes se asustaron y se retiraron rápidamente. El noble que había sido derrotado ligeramente por Louis se fue pensando que tanto plebeyos como nobles eran basura inútil y juró que nunca olvidaría lo sucedido. Desde lejos Louis observó cómo los nobles abusaban de su estatus para hacer lo que quisieran. A sus ojos todos los nobles eran iguales.
Kane se acercó entonces al chico de cabello plateado y confirmó que su nombre era Louis, elogiándolo por ser fuerte y valiente. Kane era un tipo diferente de noble. Quería unir fuerzas con Louis. Dos chicas que se habían encariñado con el apuesto noble se emocionaron al escuchar que estaba formando un equipo. De repente Kane fue rodeado por gente, todos querían unirse a él y pronto quedó completamente rodeado mientras Louis simplemente observaba el espectáculo miserable. Algunos candidatos creían que formar equipo con Kane garantizaba aprobar, pero Louis no confiaba en esa forma de pensar y tampoco confiaba en Kane. De pronto apareció una luz cegadora en el segundo campo de prueba. El propio director se materializó sin previo aviso. Felicitó a quienes habían pasado la prueba de voluntad y anunció que la siguiente etapa sería una prueba de poder. Una marca apareció en cada candidato dejándolos confundidos. Kane especuló que estaba relacionada con el atributo de la tierra. Momentos después su cuerpo comenzó a temblar sintiéndose insoportablemente pesado, pero no era el único. Algunos candidatos ya estaban de rodillas. El director Aronian explicó que en el segundo examen todos los candidatos lucharían en el escenario bajo la influencia de la magia de tierra. Algunos estaban prácticamente entrando en pánico ante el poder abrumador del hechizo y no podían imaginar cómo se suponía que lucharían bajo esas condiciones. De repente un candidato señaló a Louis gritando con incredulidad que el chico de cabello plateado estaba caminando como si nada estuviera pasando. Kane también seguía de pie. Sus ojos se abrieron al ver la escena. Louis sentía una presión tan inmensa de la magia que cada paso dejaba profundas marcas en el suelo mientras caminaba, aún así subió tranquilamente al escenario. Aronian notó que Louis era nuevamente el primero en llegar. Todos recordaban que también había sido el primero en superar la prueba inicial. Observando a Louis, Kane se dio cuenta de lo intensa que era realmente la presión. Al final solo pudo pensar que Louis era un monstruo. Él mismo había pasado 3 años de entrenamiento de nivel maestro y aún así apenas podía mantenerse en pie. Los otros candidatos no podían entender cómo Louis estaba logrando aquello. Aronian anunció que solo aquellos que permanecieran de pie podrían participar en la siguiente fase. Luego lanzó otro hechizo dirigido hacia una colección de armas y dejó claro que los participantes podían elegir la que quisieran. Louis tomó rápidamente una espada. Aronian explicó que cualquiera que abandonara el escenario sería descalificado. Los candidatos temblaban incluso al sostener sus armas. Con eso Aronian declaró el inicio del segundo examen. Chasqueó los dedos y ordenó que liberaran a los Slims encadenados, luego desapareció tan rápido como había aparecido. En cuanto a los Slims, los candidatos no tenían idea de lo que quería decir. Louis, siendo más perceptivo, ya estaba mirando hacia arriba. Vio Slims cayendo desde lo alto. De repente uno se estrelló contra el suelo como una fruta madura. Solo entonces los candidatos entendieron lo que Aronian quería decir. Se les informó que bloquear el ataque de un Slime otorgaba 1 punto, esquivarlo otorgaba 2 puntos y derrotarlo otorgaba 5 puntos. Al final sus clasificaciones se basarían en el total de puntos y solo los 100 mejores avanzarían a la tercera prueba, reduciendo aún más sus posibilidades. Louis pensó en el hecho de que solo 100 pasarían mientras los Slims comenzaban a rebotar como palomitas de maíz. Al principio los candidatos pensaron que los Slims eran tontos y presas fáciles, así que confiados corrieron a atacar deseosos de ganar 5 puntos. Un candidato cargó contra un Slime, pero la criatura no era tan estúpida y se lanzó primero dejando al hombre aterrorizado. El slam lo golpeó tan fuerte en la cara que varios de sus dientes salieron volando. No fue el único sorprendido. Aquellos que habían subestimado a los Slims rápidamente comprendieron su error. Al ver a otros heridos los candidatos restantes comenzaron a sentir miedo. Entonces más Slims empezaron a caer provocando pánico en todo el grupo. Los candidatos comenzaron a caer uno tras otro. Mientras tanto los subordinados del director supervisaban la prueba y registraban los puntos de cada candidato. Un supervisor informó al director Aronian que el examen de ese año incluía a jóvenes maestros de las familias Abías, las casas Iranka y Durán, lo que hacía posible establecer un nuevo récord. Otro supervisor señaló que había muchos candidatos ese año, incluidos plebeyos, y mencionó al chico pobre que había pasado primero en la prueba inicial. Aronian respondió que encontraba interesante a Louis y creía que algo fascinante podría surgir de él. Sin embargo, un supervisor señaló un problema: después de tomar su espada Louis no se había movido en absoluto. Permanecía completamente quieto mientras muchos candidatos eran humillados por un grupo de débiles Slims azules. Algunos candidatos no podían entender por qué Louis estaba allí parado sin hacer nada. Dado lo rápidos que eran los Slims, asumieron que simplemente no podía seguirles el ritmo. Después de todo, un plebeyo seguía siendo solo un plebeyo, o eso pensaban. Creían que tarde o temprano sería derrotado. Justo entonces un Slime saltó directamente hacia él. Incluso con el Slime frente a él, Louis no se movió en absoluto. Entonces en el último momento movió su cuello como una tortuga que se retrae en su caparazón dejando el espacio justo para que el Slime pasara de largo. Varios candidatos quedaron atónitos.
Momentos después un arquero fue golpeado de frente. Un candidato no podía creer que Lewis hubiera logrado esquivarlo, había sido una evasión en el último segundo. Los slims continuaron rebotando en todas direcciones. Lewis observó cuidadosamente todo. Pronto 3 slims se lanzaron hacia él. Un candidato particularmente tonto prácticamente estaba animando para que Lewis fuera golpeado, convencido de que esta vez el chico de cabello plateado no podría esquivarlos. Estaba equivocado. La escena cambió entonces a un recuerdo de Lewis. Estaba en un lugar nevado con 3 jóvenes. Les había pedido que le lanzaran piedras. Ellos dudaron pensando que era demasiado peligroso, impresionados pero preocupados por la seguridad de Lewis. Sin embargo, el chico de cabello plateado los tranquilizó diciendo que estaba bien, solo estaba realizando una prueba. Al final lanzaron las piedras esperando que Lewis las esquivara todas. Mientras las piedras volaban hacia él, Lewis las observaba con concentración absoluta. En su vida pasada había formulado una hipótesis. Se entrenó para transmitir información rápidamente desde el lóbulo parietal al cerebro. Después de calcular las trayectorias de los ataques entrantes, si podía reaccionar instantáneamente creía que podría enfrentar cualquier tipo de ataque. Calculaba y luego evitaba ser golpeado. Sus compañeros quedaron asombrados llamando increíble a Lewis. Él simplemente suspiró sabiendo que la prueba aún tenía riesgos. Los demás preguntaron cómo lo había hecho, preguntándose si era una nueva técnica. Estaban fascinados. Lewis explicó que lo llamaba cálculo de combate del vacío. Los 3 chicos no tenían idea de lo que realmente significaba. Lewis creía que el resultado de una batalla podía predecirse mediante la técnica. Cuando los slims se lanzaron hacia él realizó innumerables cálculos en un instante demostrando ser un genio, prácticamente el Einstein de las artes marciales. Sabía que los slims poseían tanto velocidad como poder, pero solo podían moverse en líneas rectas. Calculando el ángulo y la velocidad de sus rebotes podía predecir la trayectoria de sus ataques. Comenzó a moverse ante los ojos de todos mostrando lo fácil que era esquivar sus ataques. Después de esquivar 4 veces obtuvo 8 puntos. Entonces llegó su turno. Sacó su espada y cortó 3 slims a la vez con una técnica que llamó corte de espada. Kane lo vio y apenas podía creer lo que veía. Los supervisores del segundo examen comenzaron a sospechar que Lewis estaba leyendo los movimientos de los slims mostrando una percepción absurda. Kane sonrió mientras observaba a Lewis. Creía que estaba presenciando a un practicante de técnicas de combate especiales. Su deseo de formar equipo con Lewis crecía a cada segundo. De repente Lewis notó otro slime corriendo hacia él, 5 puntos más asegurados. Se preparó para atacar pero Kane utilizó una técnica de estocada atravesando al slime como si fuera un corazón de pollo listo para la parrilla. A Lewis no le gustó que el rubio le robara puntos. Kane negó haberle robado a Lewis y en cambio señaló con su espada a otros candidatos afirmando que estaba tomando puntos de ellos. Se presentó correctamente y preguntó si Lewis quería robar puntos juntos. Kane explicó que simplemente quería obtener un buen ranking y que ya que estaban allí quería competir con Lewis para ver quién conseguía más puntos. Desafió a Lewis a mostrar toda su fuerza. Al ver lo confiado que Kane estaba en sus habilidades, Lewis aceptó, pero propuso una condición: el perdedor tendría que hacer cualquier cosa que el ganador ordenara. Le preguntó a Kane qué pensaba de eso. Como Kane había hecho la propuesta, la aceptó y ambos comenzaron a cazar slims juntos. Otros candidatos gemían de desesperación, especialmente aquellos que habían provocado a Lewis antes. Habían estado actuando bajo las órdenes de Syed, pero con el caos causado por Lewis y Kane luchando lado a lado todo se volvió mucho más difícil. De repente un slime se les escapó. Intentaron interceptarlo mientras se dirigía hacia Lewis y Kane. Lewis reaccionó al instante y cortó al slime por la mitad, pero no esperaba que flechas siguieran inmediatamente después y chocó con Kane, que no tenía idea de lo que estaba pasando. El arquero basura pensó que había golpeado a Lewis, pero el chico de cabello plateado sonreía. En el último segundo Lewis atrapó las 3 flechas con la mano desnuda. El lacayo de Syed se quedó paralizado de shock. Atrapar flechas con las manos era una reacción completamente anormal. Kane se apresuró a comprobar si Lewis estaba bien, furioso porque esos cobardes estaban luchando sucio. Lewis lo minimizó diciendo que no era nada. El arquero desvergonzado se enfureció al ser llamado basura por Kane y activó su habilidad de doble flecha disparando de nuevo contra Kane. Kane desvió fácilmente los ataques pero una flecha se coló y la sangre salpicó. Lewis se había herido la mano mientras protegía a Kane sujetando la flecha con su propia carne. Kane entró en pánico al ver el estado de la mano de Lewis. Lewis, sin embargo, permaneció impasible. Sabía que el verdadero objetivo siempre había sido el mismo. Uno de los supervisores notó claramente la intención maliciosa detrás del ataque y preguntó al director Aronian si esos candidatos debían ser descalificados. Aronian se negó. En su opinión, esos chicos estaban destinados a perder de todos modos y no había necesidad de intervenir.
Ordenó a los supervisores preparar pociones de curación porque se encargarían de las consecuencias después del examen. Lois entonces le preguntó a Kane si alguna vez había oído hablar del béisbol. Tomando postura con la espada, Lewis golpeó un slime contra otro enviándolo volando hacia él. Sonrió, se estaba divirtiendo. Con un poderoso swing golpeó al slime. El impacto fue enorme y la criatura lanzó un grito miserable mientras era disparada directamente hacia los tres arqueros que no eran más que la basura. El que le había sacado sangre a Lewis recibió un impacto tan brutal que salió volando varios metros por el aire, salió del campo y fue descalificado de inmediato. Se estrelló contra el suelo como una fruta caída, apretándose el pecho donde se le había formado un enorme moretón. Kane se lo tomó como un juego, uno que le pareció interesante. En ese momento Lewis empezó a correr. Los otros arqueros que aún seguían en pie se preocuparon por su pequeño compañero, que acababa de ser descalificado, pero aún así estaban furiosos por lo que Lewis había provocado. Entonces uno de ellos se dio cuenta de que Lewis había desaparecido. Solo para quedar desprevenido, Lewis había saltado al aire y pateó el slime como si fuera un balón de fútbol, directo hacia uno de los arqueros, estampándoselo en la cara. El arquero salió volando y fue descalificado. Al final solo quedaba uno de esos arqueros estúpidos. Obviamente seguía aferrado a su botón. Lewis apareció detrás de él y le susurró al oído que era el último, como si esa basura humana de arquero no lo supiera ya. El pequeño noble quería que el simple plebeyo se apartara de su lado, pero Kane estiró el pie y mandó a ese mocoso maldito rodando fuera del campo. Kane incluso le advirtió al idiota que tuviera más cuidado la próxima vez. Después de eso le dio las gracias a Lewis por lo de antes, pero de verdad quería saber si la mano de Lewis estaba bien. Lewis confirmó que sí. También le dijo a Kane que, para ser un noble, era un tipo decente. Al fin y al cabo estaba acostumbrado a que todos los nobles fueran gente terrible. Kane pensó que no deberían meterlo en el mismo saco que a los demás nobles y le preguntó a Lewis si había oído hablar de las grandes familias, ya que él pertenecía a una de ellas, la familia Aranca. Las grandes familias son clanes que han producido a muchos grandes maestros y sabios. Su influencia es inmensamente poderosa, rivaliza incluso con la familia real, la nobleza y la asociación arcana. Al final Lewis pensó que había nobles de todo tipo. Los otros candidatos que seguían participando empezaron a quejarse porque un don nadie pobre estaba interfiriendo en su examen, no querían que Lewis consiguiera más puntos. De repente todos empezaron a gritar que ese plebeyo debía desaparecer. Simplemente odiaban a los pobres. Sin embargo también estaban los que le hacían la pelota a Kane y estaban dispuestos a ayudarlo, porque pensaban que el objetivo era él, a diferencia de Lewis. Como resultado, la pelea se volvió completamente caótica. Lewis vio que se había formado un desastre terrible y le advirtió a Kane que se mantuviera alerta. Kane dejó claro que no bajaría la guardia otra vez. Mientras tanto, una chica de cabello rosado pensó que el examen se estaba poniendo interesante. La acompañaba una chica de cabello azul llamada Miliana. Entonces echó a correr y llamó a Miliana, diciendo que deberían hacer que los nobles que la habían menospreciado se arrepintieran. Lewis se dio cuenta de que mucha gente intentaba estorbarle, así que sumar más puntos sería bastante difícil. De repente aparecieron más slims. Miliana derribó a uno de los candidatos, mientras su amiga arrojó a varios fuera del campo. La pelea era intensa y un tipo pelirrojo, algo parecido a Gaara, estaba allí mirando con un martillo en las manos. Empezó a reír, encontrando todo maravilloso, porque pensaba que golpear personas era más divertido que golpear slims. Entonces comenzó a girar su martillo como un trompo, estaba completamente desatado. Se puso a recorrer el lugar aplastando a todo el mundo con el martillo, arrojando a varios candidatos fuera del campo de una sola vez. Los supervisores quisieron saber del director si debían detener el examen, pero Aronian pensó que estaba bien, un poco de energía juvenil no le haría daño al segundo examen. Uno de los subordinados del director pensó que si todos los nobles eran descalificados podría ser un problema para la academia, pero en cualquier caso, ¿quién hacía las reglas era el propio director, así que simplemente no le importaba la opinión pública. De pronto fue al campo y anunció a todos los candidatos que el segundo examen había terminado. Les informó que las puntuaciones y los rankings de los candidatos exitosos se anunciarían en breve. Los candidatos se sorprendieron, el efecto de la magia de tierra había desaparecido y sintieron un alivio inmediato. Aronian pidió a los candidatos heridos que bebieran la poción que ofrecían, ya que restauraría su salud. Lewis bebió la poción y se sorprendió bastante de cómo funcionaba una poción mágica, al fin y al cabo era pobre y ni siquiera tenía 3 monedas de plata para probar una, era un objeto carísimo para él. Kane preguntó qué pasaba y también dejó claro a Lewis que, si él ganaba, no seguiría molestándolo. Rápidamente Aronian reveló los rankings de los candidatos del segundo examen. Algunos nobles se rieron porque no vieron el nombre de Lewis en la lista, ese plebeyo les resultaba realmente molesto a esos nobles quisquillosos.
Entonces el director de la Academia Candria reveló que los 5 mejores candidatos esta vez habían superado los récords anteriores. El quinto lugar fue para Miliana Ross, el cuarto lugar fue para Ken Arranca, el tercer lugar fue para Faye Durán, la amiga de Miliana. Pero Kane estaba aturdido, no oyó que llamaran su nombre y empezó a creer que lo habían descalificado por culpa de esos mocosos. Luego Aronian anunció que el segundo lugar era para el propio Lewis Carroll, con 887 puntos. Kane quedó bastante impactado por ese resultado, de inmediato comenzó a fastidiar a Lewis al oírlo, y además recordó que Lewis había ganado su apuesta, así que quería saber qué le ordenaría hacer. Sin embargo, el chico de cabello plateado dijo que se lo diría después del examen. El glorioso primer lugar fue para Neil Gunn, el cabeza de fuego. El tipo había conseguido 888 puntos, literalmente un punto más que Lewis. Pensó que había un grupo interesante allí y esperaba no sentirse decepcionado. Los otros candidatos se sorprendieron porque Neil era enorme, de verdad era un tipo muy fuerte. Miliana entonces llamó a Faye, notando que su amiga estaba temblando. Faye admitió que le encantaría tener una batalla contra Lewis. Finalmente la escena cambia a Syed, que está bastante decepcionado porque los tipos que habían estado siguiendo sus órdenes perdieron contra el plebeyo, lo que lo enfureció. Señaló a todos declarando que eran una vergüenza para la nobleza y luego empezó a sermonearlos. Después de eso la escena pasa a una subordinada hablando con su jefe, diciendo que los plebeyos quedaran en primer y segundo lugar era algo sin precedentes desde la fundación de la academia, y que había más. Neil y Lewis eran chicos que venían de un orfanato. Aronian dejó claro de inmediato que la Asociación Arcana administraba orfanatos porque la verdadera fuerza no tiene estatus social. Pronto declaró que todos los que habían pasado el segundo examen debían dirigirse al siguiente lugar. Al ver lo cerca que Lewis había quedado del primer puesto, Kane empezó a preguntarse quién era más fuerte entre Lewis y Neil, algo que el propio Lewis todavía no sabía responder. Entonces la escena cambia al tercer campo de entrenamiento de la Academia Arcana de Candria. El tercer examen era el último, una prueba de supervivencia, un Battle Royale de emblemas. Se distribuirían emblemas a todos los participantes y los veteranos usarían magia para teletransportarlos a algún punto dentro del bosque. Era completamente aleatorio. El objetivo de todos era recolectar la mayor cantidad de emblemas posible. Cualquier método estaba permitido. Los candidatos que perdieran su emblema serían descalificados de inmediato. Solo los 10 mejores según el conteo final de emblemas serían admitidos. Kane pronto advirtió a Lewis que por un tiempo actuarían por separado. Creía que ambos serían objetivos, así que le pidió a Lewis que tuviera cuidado. Al final Lewis haría lo mejor posible para sobrevivir. Lewis pensó que, en todo caso, anunciarlo como segundo lugar había sido precisamente para crear ese tipo de situación. El director quería que todos demostraran sus habilidades al máximo y sobrevivieran hasta el final. Mientras caminaba por el bosque, Lewis reflexionó que la admisión estaba a solo un paso, así que no le importaba, quería ganar pasara lo que pasara. De repente apareció uno de los candidatos con un hacha en la mano, ya buscando a Lewis, claramente furioso porque Lewis estaba humillando a los nobles, cuando en realidad solo les estaba devolviendo el golpe. Como el propio director había dicho, la fuerza no tiene estatus social. Para empeorar las cosas, el tipo grande del hacha no era el único, tras Lewis aparecieron otros dos. Pensaban que todo era demasiado fácil, ya que Kane no estaba allí para proteger a Lewis, como si Lewis realmente necesitara a ese noble. También había un arquero arriba en un árbol. Lewis pensó que el equipo de teletransportación debía haber filtrado su ubicación. La situación se puso fea. El tipo del hacha ya no quería hablar y cargó contra él con todo lo que tenía. Arrancó un pedazo de tierra, pero no logró golpear a Lewis, porque el chico de cabello plateado lo esquivó con facilidad. Los lanceros declararon que Lewis no escaparía tan fácilmente. Lewis dio un gran salto, logrando defenderse de esos ataques, pero fue tomado por sorpresa, algún tipo de energía intentó golpearlo desde arriba. La destrozó con su espada sin tener idea de qué era. El del hacha prometió que Lewis perdería la vida allí mismo, en ese instante. Lewis logró evadir los ataques de varios hombres a la vez hasta que vio que ese mismo ataque venía de nuevo hacia él y lo bloqueó con su espada, mientras un lancero intentaba apuñalarlo. El lancero advirtió que flechas de viento iban hacia Lewis, pero al ver cómo Lewis manejaba la situación se dio cuenta de que Lewis era un plebeyo que no sabía usar magia. Lewis seguía esquivando, lo que enfureció al hombre. A Lewis no le estaba gustando nada, no podía calcular trayectorias mágicas de esa manera. Así que llegó a la conclusión de que debía usar un contraataque llamado Zen no Zen, golpear antes de que lo atacaran, básicamente usar el poder del enemigo contra ellos mismos. En ese momento los candidatos estaban listos para atacar a Lewis todos a la vez. Lewis pensó que no podía haber un momento más perfecto. El del hacha creyó que por fin lo había atrapado, pero Lewis lo esquivó con facilidad y rápidamente obligó al grandote a soltar el hacha. El hacha terminó golpeando a otro candidato directo en el ojo. Sin perder tiempo, Lewis esquivó el ataque de un lancero,
pero justo en ese mismo instante el arquero disparó una flecha. Louis le arrancó la lanza de las manos al hombre y en ese momento el lancero fue alcanzado por la flecha. Louis entonces agarró la lanza, miró hacia el arquero y lo atacó con todas sus fuerzas. Así barrió a todos sus oponentes, quitándoles todos los emblemas. Uno de los hombres se enfureció diciendo que a Louis había que darle magia a plena potencia. Kane lo encontró divertido porque ya no había ninguna posibilidad de que esos tipos hicieran eso. Él sostenía una ballesta. De repente un hombre cayó de un árbol. Kane se reveló en lo alto del árbol, mostrando que había derribado al oponente con la ballesta. Era una verdadera lástima, esos tipos ya no podían hacer nada. No entendían por qué Kane estaba allí, ya que algunos habían estado manteniéndolo ocupado. Kane entonces reveló que había hecho confesar a sus compañeros todo el plan, dejando claro que jamás sería engañado por idiotas. Su error había sido subestimar a su familia. El hombre se enfureció tanto que estaba tan rabioso que, si se esforzaba más, hasta podría hacerse encima. Kane pensó que el tipo hacía demasiado ruido y le lanzó la ballesta a la cara. Luego bajó del árbol. Louis vio que Kane estaba bien. Kane explicó que esos eran nobles de bajo nivel, solo habían aprendido magia y nada más allá. No eran peces gordos. Le entregó a Louis uno de los emblemas que llevaba el tipo de la ballesta. Kane también reconoció que, si las cosas seguían así, Louis no tendría paz, así que le ofreció ayuda. Louis se negó, quería recolectar sus emblemas por su cuenta. En ese momento apareció Falle, aplaudiendo, porque le pareció que toda la actuación había sido realmente impresionante. Fue muy directa al revelar que Louis era el chico que había estado buscando. Quería pelear con él. Kane sabía quién era y le explicó a Louis que era la hija de un gran maestro. Louis preguntó si era amiga de Kane y si ya había peleado con ella. Kane se vio un poco incómodo y aclaró que Falle, por musculosa que fuera, no era su amiga. Sin embargo reveló que ya había peleado contra ella antes. En aquel entonces había tenido mala suerte porque bajó la guardia. Falle quería que dejaran de coquetear, diciendo que pensaba que eran cobardes. En cualquier caso, quería saber por qué los dos no estaban peleando entre ellos. Kane le dio rápidamente un consejo a Louis, revelando que Falle ya podía usar magia y que su nivel era el de una aprendiz. Al final sería mejor que Louis la ignorara y recolectara emblemas. A Falle no le gustó nada, le pareció cobarde, como si estuvieran intentando huir. Louis apuntó su espada hacia ella, diciendo que quería ver cómo luchaba una gran familia. Falle se emocionó al instante, revelando que ella peleaba sin magia. Corrió hacia Louis. Él prestó mucha atención cuando ella intentó golpearlo con todo lo que tenía usando su lanza, pero él logró atrapar la lanza bajo su brazo. Ella pensó que se había defendido muy bien. Entonces hizo que algo punzante se extendiera desde su lanza. Louis lo notó y soltó el arma de inmediato. Falle aún quería seguir. Saltó y golpeó el suelo creando un cráter. Los supervisores observaban desde lejos. Les parecieron increíbles las técnicas de lanza de la familia de Falle, la familia Durán, y también su velocidad. Sin embargo también se sorprendieron por Louis, porque era un simple plebeyo y estaba aguantando bastante tiempo contra ella. Al fin y al cabo ella tenía recursos que él nunca tuvo, así que la diferencia de nivel entre ambos era evidente.